intentado poner el webinar en una tarde en la que sabemos que los docentes tenéis pues un tiempo, ¿no? Que soléis dedicar a tutoría y así, pensando que a lo mejor pues así no nos comíamos tiempo de otras tardes, ¿no? Pero bueno, que es entendible que no todos podáis asistir en directo y que se grabará y tendréis luego el enlace para poder verlo grabado, ¿vale? Para aquellos compañeros que no se puedan conectar hoy. En tal caso, agradecimiento a todos los que sí que estáis, porque siempre ver ahí pues que hay personas detrás de la pantalla, pues nos anima y nos da calorcito. Bueno, voy a presentar a Virginia, aunque creo que siendo este webinar de ámbito Islas Canarias, pues yo creo que casi todos la conoceréis. Virginia González Rosquete es logopeda y especialista en comunicación aumentativa y alternativa, y ella además es responsable del área de innovación tecnológica social de Simpromi. Y están haciendo una labor pues verdaderamente admirable en Tenerife, y creo que también se extiende, ¿no? Todo lo que pueden a otro ámbito. Así que, Virginia, pues un placer compartir contigo este ratito El placer es mío. y conocimiento. Y bueno, la temática del webinar va encaminado, como ya sabéis, a ámbito escolar, a personal docente, pero también podría conectarse y enriquecerse cualquier persona del ámbito escolar, ¿no? Sería lo más interesante, ¿no? Que todas las personas del cole, pues, en una o mayor medida, pues, estén informados sobre CAA y pues procuren un ambiente lo más inclusivo posible. Habíamos pensado esta actividad especial para las Islas Canarias, puesto que eh, desde hace un tiempito ya se empiezan a hacer de comunicación desde sanidad, ya empiezan a llegar alumnos a las aulas con sus dispositivos, más los que lo adquieren de forma privada, y nos parecía interesante, pues, bueno, pues acercaros a unas nociones, a lo mejor alguna actualización, y nos parecía que era necesario, ¿no? Y también un poco que fuera como para nosotros, para los que estamos aquí en la isla, y que si luego tenemos un espacio de debate o de preguntas, pues que estemos como prácticamente como en familia, los de la isla, ¿vale? Yo ya me incluyo porque yo ya llevo aquí unos cuantos añitos y yo ya, mira, a la mínima que hay un poco de nube ya me abrigo. O sea, ya me estoy un poco canariando también. Entonces, voy a compartir pantalla y va a empezar Virginia, si no tengo yo mal, ¿verdad? Sí, empiezo yo. Venga. Entonces, pues vamos a hablar sobre cómo llevar la comunicación aumentativa y alternativa al aula, que creo que es algo que a todos nos interesa y que nos causa, pues eso, especial interés. Vale, pon la primera si quieres. Bueno, nos planteamos un poco la sesión de la tarde. Como bien ha dicho Celia, la idea es en qué podemos ayudar para que esa comunicación aumentativa alternativa llegue al aula, y un poco la tarde la teníamos dividida como con diferentes puntos, cinco en este caso. Hablar, como no, de la SEA como un derecho, que lo veremos ahora en el primer inicio de la tarde. Luego, cómo vamos a valorar y a establecer un perfil comunicativo, y cómo vamos a elegir un sistema alternativo y aumentativo de comunicación. Creo que este punto es común, lo hemos puesto común las dos, porque las dos visitamos y asesoramos a colegios, y muchas veces creemos que hay como cierta confusión de esos conceptos más básicos en comunicación, y nos armamos como un lío de qué es una cosa, qué es la otra, y hemos querido reflejarlo aquí. Y luego ya entraremos más parte práctica de cómo se va a acceder al comunicador, algunos software de comunicación diferentes, cuáles son las especificidades de cada uno. Y bueno, como el último punto, que creo que es lo más interesante de la tarde, cómo puede el alumnado que precise sistema alternativo de comunicación acceder a él. Así que vamos a empezar con la parte más teórica, quizás. ¿Pasa, Celia? Bueno, muchas veces hablamos de comunicación, pero es verdad que creo que muy pocas reflexionamos y analizamos realmente qué es la comunicación. Y a mí me gustaría empezar pues justo por ahí.
Si entendemos la comunicación como el acto de compartir algo, de poner algo en común, de hacer partícipe a la otra persona o a las otras personas, pues podemos decir que la comunicación en sí misma constituye un valor indispensable para nuestra vida social en general. Y de hecho, la parte de autoafirmación personal, la parte social, pues nace precisamente en la comunicación. Intercambiamos información, opiniones, reflexiones, inquietudes, pensamientos, emociones con otras personas. Y todo esto lo que nos permite es pues que establezcamos relaciones personales con las diferentes personas que tenemos en nuestro alrededor. Es importante entender entonces que la comunicación en sí misma es el pilar del desarrollo de la personalidad y tiene esa importancia. Si nos basamos más en lo que serían las aulas, pues que el alumnado, por ejemplo, consigamos que se comunique solo para demandar o pedir cosas o simplemente que informe de si cambia de contexto o si se va al baño o al comedor, pues parece que toda esa base de desarrollo de la personalidad pues no es el mejor sustento. Quiero decir, no le estamos sacando todo el provecho que le podemos sacar a la comunicación, con lo cual es importante esa reflexión inicial de entender que la comunicación abarca todos los ámbitos, todos los intereses, todas las necesidades que tiene una persona y que van mucho más allá de demandar o solicitar. También es importante tener en cuenta que la comunicación en sí misma es un derecho porque por un lado garantiza la comunicación, va a permitir la inclusión y va a permitir también el respeto a la dignidad y la autonomía e independencia de las personas con necesidades complejas de comunicación o con dificultades de comunicación. Pasa, Celia, porfa. Y para ser defendida como tal, como el derecho que es, yo creo que es importante tener en cuenta todos estos aspectos que ponemos en la presentación. Por un lado, la SEA nos va a permitir, como evidentemente estamos hablando en esta hora de la tarde y al igual necesitaríamos un café para esa parte más teórica de la comunicación, que las personas puedan expresar y participar plenamente en sociedad. Pero también van a permitir que estas personas se incluyan dentro de los entornos educativos de los entornos laborales, los que nos dedicamos también a la parte más adulta, pues que puedan tener inclusión en sus puestos de trabajo, en toda la parte y participación comunitaria. ¿Qué pasa? Que muchas veces sin acceso a esos sistemas de comunicación efectivos, pues la participación de las personas se ve muy limitada y va a perpetuar pues esa exclusión que nos seguimos encontrando a día de hoy en muchos aspectos y contextos de la vida. Desde el punto de vista de los derechos humanos, ya la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de la ONU reconocía el derecho a la comunicación y explícitamente hacía hincapié en que debe ser considerada un derecho en sí misma, igualando o garantizando que todas las personas tengan acceso a esa comunicación en igualdad de oportunidades. Pero también va a ser crucial, como veníamos diciendo ahora hace un momentito, para todo lo que es el desarrollo emocional, social y cognitivo de la persona, porque va a permitir que construyan pues relaciones significativas con sus iguales o con su cuerpo docente o con sus familias, etcétera. Y además les va a permitir que desarrollen su propia identidad como personas. Les vamos a dar voz a través de la comunicación aumentativa y alternativa. Al final conseguimos que la comunicación empodere a las personas para que puedan tomar decisiones sobre sus propias vidas. Y aquí que estamos más enfocados al ámbito infantil, pues quizás eso no lo vemos con la realidad que abarca, pero por ejemplo nosotros que acompañamos a personas con ELA en los últimos estadios finales de la enfermedad, el que puedan tomar decisión sobre sus cuidados, sobre las decisiones finales, despedirse de sus familias, cobra una importancia vital. Y yo creo que eso debe darse desde el principio, desde que un peque está en un cole, pues esa participación, ese empoderamiento de poder tomar sus propias decisiones, creo que afecta muchísimo a cómo se desarrolla su personalidad en el futuro y cómo después pueden seguir tomando decisiones y cómo se forja su autodeterminación. En la parte del entorno, cuando implementamos comunicación, no solo afecta a la propia persona usuaria, sino que muchas veces se ve influenciado toda su interacción con el entorno. Y son los propios familiares, incluso, o los propios cuerpos docentes, los que dan validez a esos sistemas de comunicación y hacen que la persona pues vaya ganando en autonomía, en independencia.
y ganen también en la forma en que se comunican de forma más efectiva y comprensiva para el resto. Por otro lado, va a provocar muchas veces, y nos pasa también a los que trabajamos con personas más adultas, el reconocimiento de la sociedad. O sea, muchas veces cuando realizamos eventos de cualquier tipo y tienen que ir las personas con discapacidad a comunicarse, ya nos empiezan a demandar personas que tengan sistemas de comunicación implementados para que se les pueda oír de primera mano, porque muchas veces requieren o bien de una persona que apoye su comunicación, que un poco hable por ellas y cada vez nos pide más que todas las aportaciones sean en primera persona, lo que es fundamental para que la sociedad las reconozca como ciudadanos de pleno derecho. En cuanto al aprendizaje, yo creo que la frase aquí más importante y que más engloba es que sin comunicación no puede haber aprendizaje. A mí no me gustaría estar en la labor de ningún docente de cómo llevar el aprendizaje a un alumnado con el que yo no me puedo comunicar, con el que no tengo un vehículo común, con el que no puede expresarme sus dudas, no puede expresarme sus necesidades y yo no puedo dar respuesta. Entonces, creo que comunicación y aprendizaje están íntimamente ligados de por vida. En cuanto a la equidad de la toma de decisiones, pues va a proporcionar que las personas con necesidades complejas de comunicación tengan una vía para expresar sus opiniones. Muchas veces los profesionales ponemos en boca de los otros nuestras preferencias, nuestras opiniones, sin darles oportunidad a que sean ellos mismos los que hablen y los que den su opinión. Pero más que esto, que es la parte más teórica, yo siempre me gusta en todas las formaciones utilizar, Celia, una razón que para mí fue la que hizo que me involucrara en la comunicación aumentativa alternativa. No puede ser que en una sociedad que nos enorgullecemos de decir que es inclusiva. Hablemos de que un peque con desarrollo típico cuando tiene 4 años ha escuchado 26 millones de palabras y nosotros nos sigamos encontrando personas que con 4 años, o personitas en este caso, que con 4 años no tienen implementado comunicación, pero es que nos encontramos con personas de 40 años que siguen sin tener comunicación. Ahí nos damos cuenta de la cantidad de vulnerabilidad que estamos fomentando a la hora de no implementar comunicación. Yo creo que si paramos aquí un momentito y pensamos en todo ese alumnado que tenemos en nuestras aulas, estaría bien lanzar esa pregunta al aire de, ¿podemos poner la mano en el fuego de que nuestro alumnado, más que escuchar 26 millones de palabras, porque les hablamos mucho, ha podido estar expuesto a 26 millones de sistemas de comunicación, bien sean gestuales, bien sean pictogramas, bien sea imágenes, con 4 años? Yo creo que ahí al igual sí que lo vemos claro de que a lo mejor no estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos. Pasa a Celia, porfa. Pero es que además, lo decía antes, el aprendizaje y la comunicación están tan íntimamente relacionados que para poder obtener todos los beneficios de aprendizaje que tiene el alumnado necesitamos o necesitan los profesores y el cuerpo docente contar con métodos de comunicación eficaces y eficientes para poder tener un medio que facilite el proceso de aprendizaje. Sin ese medio, la tarea se va a dificultar muchísimo. ¿Pasa, Celia? Porque hemos querido poner, y lo comentaba antes un poco, estos conceptos básicos. Muchas veces cuando vamos a los centros, pues preguntamos sobre si se ha implementado comunicación aumentativa y alternativa o si hay algún sistema de comunicación implementado, que es otra de las preguntas que hacemos, y nos suelen dar respuestas, sí, sí, hay una agenda visual, sí, sí, yo tengo una historia social creada, no, yo tengo el panel de anticipación de las actividades. Y es verdad que son cuestiones muy similares, pero que en base y en el concepto difieren muchísimo. Entendemos por comunicación aumentativa a todas esas estrategias, todas las herramientas que estamos utilizando y que implementamos para que la comunicación sea eficaz. Ahí entraría pues el utilizar agendas visuales, paneles de anticipación, cualquier tipo de historia social. Pero luego tenemos por otro lado otro concepto bien distinto que es el sistema aumentativo y alternativo de comunicación, que es todo lo que diseñamos, los productos, dispositivos, equipos, aparatos que pueden tener tecnología o no,
¿vale? Eso es otro tema, que tengan mayor o menor tecnología, pero que se adquieren y se fabrican con el objetivo de que la persona se comunique. Digamos que la comunicación es algo más genérico, engloba todas las estrategias que nosotros utilizamos, que pueden ser las que yo he dicho y muchísimas más, y los sistemas son los que estudiamos de siempre y que no han cambiado. Siguen siendo los mismos sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. La lengua de signos que todavía a día de hoy desgraciadamente seguimos considerando como un sistema alternativo de comunicación cuando es una lengua oficial, pero bibliográficamente en todo nuestra bibliografía sigue apareciendo como un sistema alternativo de comunicación. Estarían sistemas gestuales, estarían pictogramas, estaría el texto en aquellos dispositivos para personas que puedan, que estén alfabetizadas, etcétera. ¿Pasa, Celia? Y nos vamos a parar quizás en los que más cerquita tenemos, en las aulas, los que más solemos ver, los que universalmente a lo mejor están más instaurados, como son los comunicadores. Dentro de los comunicadores nos vamos a encontrar diferentes categorías, bien puede ser de vocabulario, pues diferentes símbolos, imágenes, frases preprogramadas, sistemas mixtos que combinan imagen con texto para que la persona pueda comunicarse y expresar sus necesidades, deseos, etcétera. Yo siempre suelo poner esta imagen porque creo que es muy importante reflexionar sobre el contenido que utilizamos en los comunicadores. En la primera fila de arriba vemos diferentes tipos de pictogramas, ¿vale? Probablemente estemos muy acostumbrados a la parte, la última columna, que son los de Arasat, pero hay diferentes bibliotecas de pictogramas que ahora vamos a ver un poco más en detalle. Y cómo cada uno de esos pictogramas difiere en la forma de representar un concepto. No sé si podemos lanzar ahí por el chat en lo que yo sigo hablando, si alguien puede decirme cuál es el primer concepto de la primera fila que tenemos aquí de pictogramas. Esta que está aquí, la primera de todas. A ver si alguien es capaz de saber qué significa esa primera fila. Si alguien se anima en el chat, Por ahí ¿vale? dicen Quiero. quiero, Muy bien, quiero, gracias. gracias. Ya empezamos a diferir, ya no es todo quiero, al igual es quiero y gracias. Vale, segunda fila. Venga, que así los mantengo activos y no hay que ir al café. Uf, la segunda fila puede ser un poco más complicado. Son términos que a lo mejor Pensar, pienso, idea. dar, idea, tener una idea, pienso. Tercera fila, ley. Ley, Bien, ley, ¿vale? Tenemos dos leyes, justicia, vale, ley, vale. Pues paramos por aquí. ¿Cuál es la diferencia entre la primera, la segunda y la tercera fila? Quizás lo que nos lleva a que sean respuestas más como más comunes es el símbolo, esa balanza que hemos asociado universalmente a la palabra justicia, ley, ¿vale? Y de hecho, ese es el pictograma. Si nos fijamos en la primera y segunda fila, la forma en que se diseña cada uno de los pictogramas es diferente, porque los pictogramas van asociados a la cultura e identidad lingüística de la lengua. En la primera fila, la tercera columna, esta se visualiza, se representa el símbolo de gracias en lengua de signos. Y de hecho es gracias, pero nada tiene que ver esta simbología con la de Arasak, que es la mano en el pecho. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros que somos personas que hemos estudiado, personas que tenemos nuestros estudios, nos ha costado llegar al significado de estos pictogramas. Y somos personas expuestas a pictogramas. La mayor parte de nosotros utilizamos pictogramas con nuestro alumnado. Pasa, Celia. La respuesta era gracias, querer, pensar, perdón, y justicia. Aquí, por ejemplo, tenemos pictogramas de la biblioteca de Widit, ¿vale? Es importante saber que, pese a que Arasac son los más estandarizados y quizás los más difundidos, no son los pictogramas que vienen en los software de comunicación por defecto. Y yo creo que eso es importante de cara a restar la importancia que tiene en sí el pictograma. Esta misma reflexión que hemos hecho con nosotros,
lo podemos hacer con los alumnos. De hecho, todo el alumnado de infantil se expone a muchísimos tipos de imágenes. No nos planteamos a exponerlos solo a pictogramas de Arasac, sino les ponemos pictogramas de Arasac, imágenes de Bluey, imágenes de los libros, imágenes del otro libro que tengo en el aula, o sea que los exponemos a muchas imágenes. Y eso enriquece al alumnado. Les decía, los símbolos, los pictogramas de Witty, por ejemplo, están presentes en el grid 3. ¿Pasa, Celia? Ahora vamos a ver los de Symbol Stick, ¿vale? Que son los que suelen estar presentes también en Proloquo. ¿Seguimos? TD-Snap funciona con los del SPC por defecto, ¿vale? Luego podemos implementar otras bibliotecas. Y los últimos, Arasac, ¿no? Que son con los que nosotros nos sentimos más cómodos. Pero vamos a pararnos en Arasac un momentito. Ahí también tenemos, pese a que es la misma biblioteca de pictogramas, diferentes tipos de pictogramas. En el centro tenemos pictogramas mucho más detallistas, con más colores. Sin embargo, por ejemplo, en mío, tuyo y suyo, tenemos pictos mucho más esquemáticos, más contratados visualmente. ¿Por qué digo esto? Porque es importante entender que los pictogramas requieren de aprendizaje. Pasa, porfa, Celia. Vale, venga. Llegados a este punto, examen por sorpresa. Vamos a ver qué pictogramas son esos que están ahí. El primero de todos, venga, ligeritos, que si no, no nos da la tarde y Celia empieza a convulsionar. El primer pictograma, ¿qué significa? Eh, Él, dice. Él. Vale, perfecto. Segundo. Tiene. Vale, tercero, venga. Uy, el tercero. Tercero. Venga, que los sobresalientes cuestan. Triángulo. Triángulo. Venga. El siguiente. Centro, ¿vale? Ese se refiere al triángulo también. El del cuadradito naranja amarillo este que está aquí. Para, ¿vale? Salir, muy bien. Y el último, coche, ¿no? Ese lo tenemos como súper claro y cristalino que es un coche y no una moto. Vale, Celia, dale a la animación, por favor. Vale, hemos dicho él en el primero porque hemos visto en alguna ocasión y hemos experimentado que hay un monigote igual con pelo que significa ella. Pero vamos a ver el segundo. Para sacar y extraer el significado de ese pictograma, que es poco, tenemos que conocer y tener experiencia en el pictograma que está en la parte inferior, que es mucho, si no, no podríamos sacar significado y extraer el significado. Pero ¿y el del medio? ¿Qué significa? ¿Centro? No, señores y señoras, significa y. Algo tan abstracto como ese triángulo que no nos ha aportado ningún significado es igual de abstracto que esa I y probablemente a nuestro alumnado le aporte mucho más significado, porque en algún momento tendrán que leer y escribir y ese símbolo sí que va a dejar de ser tan abstracto. Fíjense que muchas veces usamos pictogramas que para hacernos valer, para evitar utilizar pues una letra o una palabra muy cortita. Celia, el siguiente. No era parar, no era salir, es de. Y el último es coche. Pero a un alumno, por ejemplo, o alumna con TEA, si le preguntásemos qué significa ese pictograma, a lo mejor no diría coche, diría coche rojo. O coche de mi madre, porque el coche de mi madre es rojo. Estas personas suelen ser muy literales, entonces tenemos que tener cuidado cuando presentemos pictogramas, entendiendo lo que les decía, que se basan en un aprendizaje y que no por el simple hecho de estar expuestos los van a aprender. De hecho, las personas estamos expuestas a las señales de tráfico todos los días y si yo hago el examen ahora de señalética vial, suspendemos todos, ¿vale? O por lo menos eso le decimos a la Guardia Civil cuando nos saltamos los semáforos en rojo. No es que yo no lo vi, no es que yo no me lo sabía, o los stop. Entonces, es importante quedarnos, reflexionar antes de utilizar contenido en los comunicadores, para qué lo vamos a usar, cuál es el objetivo y con quién lo vamos a usar. ¿Sigue, Celia? Vale. Pero ¿qué más requisitos tiene que tener la CA? Estamos hablando de contexto educativo. Pues tiene que estar evidentemente basada en símbolos representativos. No voy a entrar yo el tipo de pictogramas que vamos a usar, si es una foto real, no voy a entrar ahí, pero sí me interesa más la otra parte. Tiene que tener marcadores morfológicos. ¿Qué significa eso? Que tenemos que poder tener acceso en nuestro vocabulario a
el género, el número, el tiempo verbal, porque de eso se trata. O sea, están en un proceso educativo donde nuestro objetivo es que aprendan a diferenciar tipos de palabras, a tener, a conjugar los verbos, etcétera. También tenemos que tener en cuenta que el vocabulario esté bien planificado. Lo veremos luego con Celia. O sea, hay diferentes tipos de organización de ese vocabulario. Pueden ser semántica, sintáctica, pragmática, de frecuencia. No puede ser un pictograma suelto. Un pictograma suelto es como un stop. Lo puedo ver, lo puedo respetar o puedo decir, yo no lo vi, ¿vale? En comunicación necesitamos tableros robustos de comunicación que permitan hablar y tener en cuenta todas las funciones de la comunicación. Y deben estar organizados. Esos pictos sueltos por ahí no tienen organización ninguna. Es importante que pensemos en un soporte para organizar nuestra comunicación. Además, debe ser estable, flexible, personalizable y efectivo a largo plazo. Y aquí me vuelvo a detener un segundito. En definitiva, tiene que ser robusto. Es importante que el vocabulario tenga en cuenta y afiance el desarrollo del lenguaje, ¿vale? Fortalezca todas las habilidades lingüísticas y ayude a desarrollar también las habilidades de alfabetización. Muchas veces cuando empezamos en comunicación, y lo digo por errores propios de cuando yo empecé, siempre teníamos en mente menos es más. Empezamos con un picto, luego con dos, luego con tres, pero luego la persona de referencia de comunicación cambiaba de sitio y volvíamos otra vez a reiniciar la comunicación. Volvía otra persona nueva a nuestro puesto de trabajo y empezábamos. Empiezo con un picto, luego con dos y luego con tres. Eso genera en nuestro alumnado muchísima frustración. Es como si pasamos de curso o pasamos de ciclo, pero te volvemos a llevar a educación infantil porque vamos a ver si has afianzado los contenidos, cuando yo esos contenidos ya los tengo. Vale, esto nos va a enlazar con la pregunta, ¿pero cuántos pictogramas o cuánto vocabulario ha de tener el comunicador? Celia, descubre por fin. Pues la respuesta no la vamos a tener hoy. Yo creo que eso depende, y para eso estamos las figuras profesionales, del alumno, alumna en cuestión, del contexto, del cole, de nuestra programación, de nuestra planificación. Lo que sí me quedo es con esta frase de Linda Burkhard que decía, es como comprarle la ropa a un niño. A ningún papi se nos ocurre comprarle la ropa tan pequeña que el próximo año ya la pierda. De hecho, decimos que se le dé una vueltita en el pantalón y en la camisa para que le quede bien. Y tampoco se la compramos tan grande que no pueda ponérsela. Pues ahí está el quiz de la cuestión. Que ese tablero permita la comunicación para hoy, pero también para mañana. Un poquito más para mañana. ¿Seguimos, Celia? Vale. ¿Qué más debe tener el comunicador? Pues debe contemplar todas las funciones de comunicación. Tenemos que poder solicitar objetos, acciones, rechazar, expresar sentimientos, emociones, saludar, despedirnos, participar en conversaciones, contar historias, compartir lo que me pasó el fin de semana pasado, cumplir con las reglas sociales, perdón, gracias, por favor, el turno, para, que me estoy hablando yo, luego te toca a ti. E incluso que nos permitan autorregularnos. Todas las personas nos autorregulamos. Esto es una charla con Iris Bond, tranquila, lo has hecho mil veces. Bueno, son los docentes de educación de Canarias, pero tampoco es nada, nos autorregulamos nosotros mismos. Y los comunicadores deben permitir que muchas de nuestro alumnado también pueda autorregularse con su comunicador, ¿vale? Porque va a ser la única opción que tengan de autorregulación. ¿Pasamos, Celia? Vale. ¿Qué más cuestiones y conceptos tenemos que tener en cuenta? La planificación motora. Esto es un concepto muy de neurociencia, pero es el proceso cognitivo que va a permitir que una persona pues, organice, coordine y ejecute el movimiento corporal de una forma eficiente. ¿Qué tiene que ver esto? Pues que va a ser tan necesaria esa planificación motora para señalar como para hacer un deporte súper específico y de alta competición. Seguimos, bueno, espera un segundito, Celia. Es como, yo siempre pongo aquí el ejemplo, todos los ordenadores que tenemos con contraseña, cuando empezamos a usar los teclados que se borran las letras, sin necesidad de que esas letras somos capaces de teclear la contraseña que tecleamos todos los días, 27 veces al día, porque cada vez que me levanto y voy al baño, salta el salvapantallas y tengo que volver a poner la contraseña. Muchas personas no sabemos mecanografía, no tenemos por qué saberla, pero sabemos exactamente dónde están las letras escritas. ¿Qué tiene que ver la planificación motora con comunicación? Pasa ahora sí, Celia.
Pues en los contextos de comunicación aumentativa se va a referir también a la capacidad que tiene la persona de organizar y coordinar los movimientos necesarios, en este caso para utilizar los dispositivos. Yo he puesto aquí un ejemplo de un software, lo hacen todos los software robustos del mercado, cumplen con la planificación motora. El objetivo es que las cosas permanezcan siempre en el mismo sitio, es decir, aquí yo en este software he ocultado algunas casillas, pero si nos fijamos en contraposición, con la casilla estándar vemos que el yo sigue estando en la primera fila, la primera columna, el tú en la segunda fila, ¿vale? Y cada cosa tiene su espacio. ¿Para qué nos sirve esto? Primero para mantener esa planificación motora, pero también porque ya le estamos diciendo a nuestro alumno o alumna que esto va a crecer. Mañana te voy a pedir un poco más. Eso se va a rellenar, va a haber más vocabulario. Entonces es importante contar con esta planificación. Hay veces que el alumnado puede enfrentarse al comunicador que tenemos en el lado derecho con todas esas casillas. Hay veces que requerimos centrar su atención o están en un proceso pues por medicación que ahora mismo la atención no es lo fina que tenía que ser o no es exactamente igual que la tenía ayer y tengo que centrar más su atención a los conceptos que estamos trabajando esta semana. O sea que podemos jugar con eso siempre que respetemos esa planificación motora de que las cosas están en una única vía y en un único sitio al que pueden acceder. Vale. Es importante también tener en cuenta que esta, no hace falta que vuelvas para detrás, esta habilidad va a influir muchísimo en la capacidad que tenga la persona o el alumno de utilizar su comunicador y de cómo se expresa y se comunica a los demás. Incluso a veces tiene que ver con la velocidad en la que pueda acceder a esa comunicación, ¿vale? En cuanto a los beneficios, si partimos de que esto es un derecho, los beneficios, la diapositiva de los beneficios debería sobrar. O sea, es un derecho y hay que implementarlo. No obstante, va a mejorar las habilidades expresivas. Al tener un vehículo de comunicación, podemos trabajar muchísimo mejor esos desafíos conductuales. Va a mejorar el uso pragmático del lenguaje. Vamos a darle una herramienta para la semántica y morfosintaxis del lenguaje. Se va a producir el habla en aquellos casos en que se pueda producir. Esto es como unas muletas y es el mismo ejemplo que doy siempre. Si nos hacemos una lesión en un tobillo, utilizamos la muleta, pero en el momento en que el tobillo se cura, nosotros soltamos nuestra muleta porque lo más natural, lo más sencillo, lo más fácil para nosotros es caminar. ¿Vale? Pues la comunicación aumentativa, en el momento que el habla se produzca y no requiera de ese apoyo en comunicación, la misma persona la desechará. Vamos a trabajar las habilidades relacionadas con la lectoescritura. Y lo más importante para mí, vamos a mejorar las relaciones con los compañeros y compañeras de las aulas, ya que la comunicación en sí misma es una gran herramienta inclusiva. ¿Seguimos? Vale, seguimos. ¿Cómo elegimos ese sistema? Tenemos que entender que la comunicación es un desarrollo igual que es el desarrollo de la persona. En la parte baja de la escalera vamos a tener la comunicación menos simbólica, la más gestual, la más de comportamientos, los cambios de postura, alguna vocalización que no tenga significado. Y en el alto de la escalera vamos a tener aquella comunicación más simbólica. Para nosotros la comunicación más simbólica van a ser los signos, los símbolos, el habla y la escritura. Seguimos. Sabiendo que eso es un desarrollo, vamos a ver cuáles son las etapas. Nuestras etapas las hemos dividido aquí en tres. Hay otros autores que tienen muchas, las etapas más divididas en pequeños hitos, pero con que nos quedemos con estas tres creo que es importante. Vamos a tener un perfil de comunicador emergente, un perfil de dependiente de contexto y un perfil independiente. Independiente es cuando nuestro alumno o alumna es capaz de utilizar su sistema en cualquier sitio, con cualquier persona, y además tiene habilidades de lectoescritura para que el pictograma, la imagen que no tengamos la pueda yo escribir. ¿Vale? Entonces entendemos que para establecer, seguimos Celia, para establecer este perfil comunicativo vamos a tener que realizar una evaluación. ¿Evaluación de todas las capacidades del alumno? Sí, pero yo me voy a centrar en la evaluación para establecer el perfil comunicativo. Y aquí les pongo una herramienta que es la matriz de comunicación. La matriz de comunicación nos va a permitir acoger a cualquier alumno en las etapas iniciales de comunicación, incluso los que tienen un nivel evolutivo emergente. Está destinada a todo tipo de discapacidades. Tiene en cuenta cualquier tipo y sistema de comunicación, no solo pictográfica, sino que va
a poderse pasar a cualquier alumno o alumna con cualquier sistema de comunicación. Se va a basar en las fortalezas y acoge tanto a alumnado, a niños como a adultos. El tiempo de aplicación va a variar entre 10 minutos, una hora. Nos va haciendo unas preguntas para establecer desde dónde vamos a partir. Es una herramienta que la pueden pasar tanto profesionales como familiares, que eso yo creo que es importante, la sencillez con la que tiene. Lo podemos pasar tanto en formato tradicional, que es papel, como en web, que ahí les dejo la paginita. Pasamos, Celia. Está organizada en 7 niveles de desarrollo, pues un nivel desde una conducta preintencional, luego pasamos intencional, no convencional, convencional, símbolos abstractos, concretos, hasta que lleguemos a nuestra última etapa del lenguaje. ¿Es la única herramienta que tenemos para evaluar? No, pero sí para las personas que se inician en comunicación y para incluso las familias es una de las más sencillas. De hecho, siempre recomendamos que esta prueba la pasen desde el ámbito educativo, desde el ámbito familiar, incluso desde el ámbito privado si hay otra tercera persona implicada en el tema de comunicación. ¿Pasamos uno más? Vale. En los primeros niveles que tenemos de la comunicación, de ese preintencional hasta el lenguaje, del 1 al 3, vamos a hablar de una comunicación menos intencional, con lo cual muchas veces el interlocutor es el que va a otorgar el significado, y ya desde el estadio 4 al 7 ya hay una comunicación intencional. Aquí en el lado horizontal vamos a tener las diferentes funciones de comunicación: rechazar, obtener, la parte social de interacción, etcétera. Y lo más importante, que quizás es con lo que yo me quedaría, ahí les dejo también el código QR para que lo puedan escanear, es que estas herramientas nos va a permitir a los profesionales planificar y sistematizar la implementación del sistema de comunicación, sabiendo que vamos a tener aquí nuestros objetivos de intervención. Pasamos, Celia. Pasamos la animación, lo más importante. Y una más. A ver si sale. Ahí está. Lo más importante, que ese perfil, ese desarrollo sea como ese huevito que eclosiona, que sale un pollito para luego convertirse en una gallina o en un gallo. Y nosotros acompañando durante todo ese proceso. Así evitamos frustración, así podemos decir que la comunicación es aprendizaje y que el aprendizaje está mediado por comunicación. Uno más, Celia. Vale, pues hasta aquí mi parte. Para no entorpecer, yo creo que dejamos las preguntas al final para poder responder tanto yo como Celia, y damos pase a la parte de Celia del comunicador y software. Gracias, Virginia. Bueno, pues precisamente como vamos a hablar ahora de softwares y estamos de estreno en Guiripón con una nueva cuadrícula, ¿vale? Una nueva producto, ¿no? de cuadrícula de comunicación que es Score 400. Y tenemos aquí a Elisabetta, pues le voy a dar paso 5 minutitos para que ella nos lo presente y ya engancho yo con el resto de la presentación. Pero no quería perderme la oportunidad de que ella nos lo explicara con todo lujo de detalles. Eli, eh, dejo yo de compartir. Vale, vale, genial. Muchas gracias, Celia. Y un momentito porque no puedo poner el vídeo y tampoco puedo compartir pantalla. ¿Quieres que Vale. comparta yo la mía? A ver, espera. Prueba ahora, Eli. Vale, ahora voy a ver. Ahora sí, efectivamente. Aquí estoy. Hola. Vale, bueno, pues gracias Celia por dejarme pasar ahora y colarme. En realidad me estoy colando porque, bueno, yo tengo que dejaros en unos minutos, en poquitos minutos tengo que dejar la sesión, pero habíamos comentado Celia y yo la importancia de mostrar a algunos de los comunicadores que ahora mismo Iripon está, en los que está trabajando Iripon, para que cumplan con todas esas características que Virginia mencionaba muy bien, como es ese respeto hacia la planificación motora, ese vocabulario robusto, esos marcadores morfológicos de los que hablaba, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, un poquito más adelante veréis que habíamos dejado un hueco para hablar y para explorar un poco este comunicador. Cierto es que como yo tengo que salir en unos minutos, os lo vamos a mostrar ya, guardado esta información para después, para cuando encaje. Os pedimos ese ejercicio de flexibilidad y os lo agradecemos, ¿vale? Vale, voy a compartiros la pantalla. Un momentín que me voy a entrar directamente. A ver si-
Vale, decidme, ¿veis mi pantalla? Mm, Parece que está en ello, dice que ha empezado a compartir. Vale, pues no, entonces voy otra vez, un momentico. Aquí la tenemos, creo que ahora sí. ¿Veis el comunicador ahora? Sí, Perfecto. Bueno, pues un ejemplo de... Virginia ya ha descrito muy bien cuáles son las características de un comunicador robusto y un comunicador que cumple con las exigencias metodológicas que actualmente respalda la evidencia científica. Esto es muy importante porque, como decía Virginia, la toma de decisiones a la hora de seleccionar un comunicador, bueno, un paquete de cuadrícula de comunicación, un vocabulario de comunicación, eh, va a estar determinada por muchos factores. Entonces, simplemente con esto, al mostraros este comunicador, este vocabulario, lo que queremos es mostrar un ejemplo de cuál podría ser. Por supuesto, hay muchísimos que se pueden ofrecer, diferentes tamaños de celda, diferentes niveles de organización, diferentes criterios para la organización del vocabulario, más gramatical, más pragmático, ¿no? Podemos utilizar diferentes criterios. Pero sí que queríamos poner este ejemplo, sobre todo porque bueno, está siendo una novedad dentro de Dipon. Y es que las últimas semanas hemos terminado de adaptar al castellano SCORE. SCORE es un vocabulario creado con la Universidad de Colonia, con los especialistas en comunicación aumentativa alternativa de la Universidad de Colonia y validado y utilizado en personas con algún desafío comunicativo. De manera que su uso está justificado y testado científicamente. Entonces, bueno, solo por mostraros un poco, ya estaréis familiarizados seguramente con este tipo de vocabulario, pero bueno, para que nos situemos, veis que hay una pantalla, vamos a llamarla principal, aunque ahora desmontaremos esta idea de principal, no principal, pero fijaos que en la parte izquierda de la pantalla en amarillo aparece la primera categoría gramatical, que serían los pronombres, a continuación a la derecha en verde los verbos, y a continuación se van sucediendo diferentes categorías gramaticales en gris, en rosa, morado, abajo en azul, marrón, en gris, para, o sea, que muestran vocabulario de las diferentes categorías que componen el lenguaje, ¿no? Entonces, sí es cierto que una de los requisitos básicos que tiene que tener un comunicador es que, como decíamos antes, se respete la planificación motora, ¿no? Y es que las celdas, el vocabulario, tiene que encontrarse siempre a poder ser en el mismo sitio, porque desconfigurar o cambiar el orden de este vocabulario puede incluso generar un rechazo en el uso del comunicador, como decía antes Virginia. O sea, de hecho, a mí me crea rechazo aquellas aplicaciones en las que entro y cada vez la información está en un sitio diferente. Ya sea una aplicación del banco, ya sea una aplicación de salud o lo que sea, hay muchas que no tienen mucho cuidado con esta parte y a mí me genera mucho rechazo en el uso. Cuanto menos si estamos hablando de un comunicador, o sea, de algo que te va a acompañar en tu día a día, que te tiene que ofrecer el confort y la rapidez para poder comunicar en cualquier momento. De manera que si yo rápidamente tengo que decirle a alguien, déjame en paz, tengo que tener déjame en paz siempre en el mismo sitio. Porque si no, se me puede desmoronar la situación comunicativa, ¿no? Y el contexto se puede desmoronar. Entonces, SCORE cuenta con ese respeto hacia la planificación motora. Otra de las características es que tiene diferentes categorías gramaticales y diferentes categorías también pragmáticas para intentar potenciar todas las competencias que necesitamos para alcanzar una buena competencia comunicativa. Es decir, ya hemos visto que la operacional, bueno, se respeta mediante la planificación motora y también se potencia mediante, por ejemplo, la posibilidad de que la persona pueda subir y bajar el volumen de forma autónoma, ¿no? Pueda consultar el estado de su batería, que la mía es muy mala, la hora, la fecha, interrumpir el sonido de algo que está diciendo el comunicador, así. Pero si nos vamos a otras competencias, como por ejemplo la lingüística, pero es que no veo con... Aquí, ay, perdón. La lingüística lo que intenta Score es ofrecer todos los elementos que vamos a necesitar dentro de lo que cabe para elaborar una frase. ¿Vale? De manera que esa competencia lingüística también se desarrolla. Otra de las características es que, por supuesto, ya comentaba Virginia, que tenemos que tener acceso a herramientas de alfabetización, a herramientas de escritura, que las tenemos distribuidas, bueno, en minúscula, en mayúscula, números e incluso de forma fonética, ¿no? Y esto, por supuesto, se puede personalizar como en cualquier comunicador robusto que se recomiende. Y una de las características fundamentales de Score es que no hay una pantalla principal
hacia la que tengamos que navegar siempre que queramos buscar nuestro vocabulario núcleo, es decir, ese vocabulario que nos va a permitir comunicar en todos los entornos, que sabemos que está bien repartido entre pues, los verbos, los sustantivos, los pronombres, los adjetivos, ¿no? No hay una pantalla principal hacia la que haya que navegar, lo que viene a facilitarnos muchísimo la navegación, porque nos va a reducir el número de clics que tenemos que hacer para navegar a través del comunicador. Os pongo un ejemplo para que lo entendáis. Si yo accedo a la categoría de alimentos y bebidas y me vengo, por ejemplo, a la parte de fruta, como veis, hay una parte de la pantalla que siempre permanece intacta. No cambia, son verbos, pronombres, adjetivos, adverbios, expresiones sociales. Lo único que cambia es la categoría, o sea, la ventana central en la que se muestra ese vocabulario que nos va a permitir dar ciertos matices o dar ciertos complementos a la frase. Esto, bueno, es una de las novedades metodológicas porque sí que vemos, y creo que toda persona que haya utilizado un comunicador lo ha percibido, que la comunicación mediante un sistema alternativo aumentativo de comunicación muchas veces es muy lenta. Es muy lenta porque la persona tiene que navegar mucho para encontrar lo que necesita decir. Una navegación que requiere de muchos clics. Y cuando hacemos clic con nuestra mano, o sea, cuando tocamos, la comunicación se agiliza. Pero si encima hablamos de una persona que accede a través de su mirada a un comunicador, sabemos que pierde la ventana de comunicación, de oportunidad para comunicar la mayoría de veces por una cuestión de agilidad o de rapidez. ¿Vale? Entonces, esta idea de que la pantalla principal siempre esté presente y nunca haya que navegar hacia atrás para volver a buscar ese vocabulario núcleo, bueno, pues nos parece bastante interesante. Y con esto, y sintiéndolo mucho, os tengo que dejar por una cuestión de tiempo, pero por supuesto estaremos encantados de responderos dudas o lo que necesitéis cuando lo hayáis probado. Ayer justo publicamos un reel sobre cómo descargarlo, dónde utilizarlo, cómo verlo, para que lo podáis trastear. Está dentro del software MindExpress, que ahora hablaréis sobre él, entre otros muchos, hablaremos de todos los que hay. Y bueno, pues os dejo a disposición nuestro contacto para que cuando necesitéis, pues contactéis con nosotros, ¿vale? Muchísimas gracias, Eli. Nada, os dejo y lo siento por la premura. Que la he secuestrado porque sabiendo que teníamos esta novedad y que teníamos hoy el webinar, digo, oye, vamos a aprovechar y que los profes de Canarias lo conozcan cuanto antes y, hombre, no digo en primicia porque ayer fue el Reels, pero casi que en primicia. Eso es. Bueno, pues un placer y hasta pronto. Venga, pues venga, comparto yo y seguimos con la presentación que teníamos. Veréis que en algún punto de mi presentación llegamos a Score. Presento Score, ¿vale? A ver. Aquí. Culpadme. Ahí estamos. ¿Lo veis correctamente? Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues después de toda esta introducción que nos ha hecho Virginia, que ha condensado ahí en este rato pues, una cantidad de información valiosa, tenemos que entender que dentro de los sistemas de comunicación, ¿vale? Para que en el caso de la educación, en el ámbito escolar, que es lo que nos ocupa hoy, podamos hablar de una educación inclusiva, tenemos que entender que esos sistemas no son todos iguales, ¿vale? Y porque un alumno venga con un determinado sistema, no quiere decir que conozcamos todos los sistemas, ¿no? Decir, sí, yo conozco porque vino un alumno con una tablet ¿no? Y tenía, por ejemplo, Proloquo. No, nos vamos a encontrar con que, dependiendo de la persona, va a necesitar un diferente acceso y además no todos van a utilizar el mismo software y además no todos van a utilizar el mismo tablero, ¿vale? Por tanto, la cosa pues que se va complicando, se va poniendo interesante, pero tenemos que conocer esto a fondo, ¿vale? Porque es muy frecuente que nos encontramos con que el comunicador, pues bien por prescripción o bien porque se compra, le llega a la familia y lo llevan al cole y se queda como de fábrica. Y eso, vamos, no es que sea imposible, pero es una mala praxis. Y Virginia me lo apoyará, es decir, el comunicador tiene que ir aumentando el vocabulario, tiene que ir reflejando sobre todo en el vocabulario periférico aquel que sea más significativo para esa persona, ¿vale? Tendremos que tener en cuenta si el tamaño de celda es el adecuado, si tal. Por tanto, te va a llegar algo cuando lo compras o cuando te lo prescriben, cuando lo adquieres al fin y al cabo, que tú vas a tener que diseñar y adaptar acorde a la persona. Por tanto, nos encontramos con que cada persona tiene diferentes destrezas y por tanto va a acceder al sistema de comunicación con diferentes accesos.
y las diferentes empresas pues diseñan productos o distintas soluciones para ello, ¿vale? Tendríamos el acceso por la mirada, que ahora veremos detenidamente, el acceso a través del táctil directamente sobre la pantalla, ¿vale? Que es lo que más solemos encontrar en alumnado TEA. El acceso con un pulsador para aquellos alumnos que no hacen a lo mejor un adecuado acceso táctil y tampoco visual, pero sí podrían beneficiarse por un barrido auditivo, quizá, ¿no? O que queremos brindarle incluso más velocidad. Eh, como decimos, podemos combinar accesos, ¿vale? Podría darse la situación y a una de las propuestas que se hacen en base al protocolo de ELA, hablando de adultos y de ELA, ¿no? Eh, del protocolo del hospital del Boston Children, es que en el paciente ELA, en etapas previas a que pierda la voz, empieza a trabajar con su comunicador y puede haber momentos en los que empiece a combinar táctil con mirada en función del momento del día, del cansancio, porque el objetivo último es que haya un ahorro energético, ¿vale? Entonces vamos a tener niños en el cual van a combinar diferentes accesos y de hecho puede haber niños que hagan verbalizaciones, ¿vale? Determinadas, pero que además tengan un sistema aumentativo y alternativo de la comunicación, ¿vale? Y no le vamos a decir, no, dímelo con la tablet, ¿no? Cuando te lo está diciendo con ahí va voz. Es decir, vamos a tener una multimodalidad. Bien, creo que antes Virginia ha hecho relación a esto, hablando de SAC sin ayuda y SAC con ayuda. Ahí tenemos el lenguaje de signos español, que ya hablaba Virginia, que no debería estar ahí, pero la bibliografía nos lo mete todavía, ¿vale? Y nosotros nos vamos a meter en los SAC con ayuda, ¿vale? Porque son aquellos que precisan de un soporte físico para poder usarse, para poder comunicar, ¿no? Dentro de estos SAC con ayuda, nos encontramos, fijaos, arriba, con lo que más abunda en muchas aulas y gabinetes y casas, que es la tecnología ligera, lo que es los textos impresos, el bajo coste, ¿vale? Que suele estar más relacionada, más que con un sistema de comunicación, con sistemas de anticipación, agendas visuales y así. Y no decimos que tenga que erradicarse, simplemente que ocuparán el papel que tienen que ocupar. A veces son muy útiles, pues no sé, imaginamos en un patio de un cole debería de haber pues algún tipo de panel con este tipo de recursos. Imaginemos en un ambiente en el cual no podemos ir con una alta tecnología, por ejemplo, una piscina, un momento de playa concreto, pues la tecnología ligera siempre nos va a acompañar, ¿no? Siempre es un recurso a considerar. Luego tendríamos abajo a la izquierda la alta tecnología no específica, es decir, tecnología, como por ejemplo un móvil, ¿vale? Que nos puede servir con algún tipo de aplicación y tal, pero no es específica para comunicación aumentativa y alternativa. Y luego tendríamos, sí, la alta tecnología específica, que es la que decía Virginia, que se ha diseñado para eso, ¿vale? Se ha diseñado para albergar un software de comunicación, ¿vale? Y aquí vamos a tener, pues, acceso por mirada y acceso táctil, ¿vale? Y también podríamos incluir el pulsador, como decíamos. Un poco ya para introduciros, para futuros alumnos que vengan con su sistema prescrito por sanidad, por ejemplo, cuando hay un acceso por mirada, se suele estar asociado a un problema motor bastante severo, por lo cual el niño casi siempre va a ir en su silla, en silla de ruedas, ¿vale? Y el dispositivo pues debe de estar accesible lo máximo posible, es decir, 24/7 si pudiera ser, y por tanto va a necesitar pues, de una serie de complementos como es, por ejemplo, un brazo que vaya a la silla, ¿vale? Si el dispositivo por mirada no tiene ese tipo de soporte, que es que yo como terapeuta ocupacional amo el brazo, la verdad, me parece que es lo que realmente lo hace más o menos accesible, porque si no tienes el brazo y vas a estar apoyándolo en una estantería, o si tienes un lector de mirada, pero lo tienes en un ordenador que está fijo en un sitio, por tanto depende de que el niño vaya a esa aula con su silla, lo lleves allí y lo plantes delante de la pantalla, pues deja de reunir una de las condiciones de un SAC, ¿no? Que es que pues lo acompañe en toda su comunicación, que es al fin y al cabo pues todo el día, ¿no? En el caso del acceso táctil, eh, pues tendríamos la tablet que va con una funda, ¿no? Digamos, protectora y con una bandana para que el niño la pueda llevar también
al máximo de entorno, y esto en el cole pues tendremos que intentar aplicarlo lo máximo posible, es decir, llevarlo al patio, llevarlo al comedor, llevarlo por los pasillos, ¿vale? Lo toca el niño y lo tocan sus compañeros, porque tendrán que modelarlo y tendrán que usarlo para comunicar de forma bidireccional, ¿vale? Sin que haya una descompensación de, de entrada, ¿no? Y yo esta mañana también de última hora digo, dejadme por favor que hablemos de Score y dejadme que hablemos también de Vive que Vive todavía no ha llegado, podemos decir que viene como con los camellos de los Reyes Magos, pero pronto estará aquí, ¿vale? Y Vive que si queréis luego, si nos sobra un poquito de tiempo, podemos ver el vídeo que está en YouTube que nos lo presenta. Es un sistema integrado, ¿vale? De acceso táctil, bueno, pues que tiene una serie de mejoras en relación, por ejemplo, a lo que he mostrado anteriormente, ¿no? Tiene la opción de tener, bueno, altavoces integrados de forma que la voz se proyecta también hacia el interlocutor, eso es muy interesante. Tiene una doble pantalla, quiere decir que por la parte de atrás va apareciendo el contenido del mensaje que el niño va clicando en su pantalla, ¿vale? Para que el interlocutor esté enfrente y no siempre esté al lado. El encendido, que eso también me encanta, es accesible, porque en la otra tablet, pues el niño tiene que darle arriba al botoncito cada vez que la tablet está en hibernación o hay que encenderla, y a veces hay dificultades motoras que hace que eso sea un poco complejo, y aquí tenemos la posibilidad de hacer un deslizamiento por delante y se enciende. En fin, que esto vendrá pegando fuerte y también es novedad. Vale, bueno, pues ya tenemos, digamos, lo que sería el hardware, el aparato en sí, ¿vale? Lo físico. Ya sabemos que depende del niño, pues elegiremos un acceso por mirada o un acceso táctil o un acceso con pulsador, que depende de si es por mirada, pues habrá que elegir un brazo que acorde a su silla y así. Pero lo interesante es también lo que hay dentro, el software que permite que ese niño se comunique, interactúe y aprenda. Entonces, dentro de el catálogo de software nos encontramos con una amplia variedad, ¿vale? Pues tenemos ahí el logotipo de MindExpress, Gris3, Gris por iPad, Verbo, Proloquo, Asterix Gris, que yo sé que en educación lo utilizáis también bastante, Snapchat, Notidia Snap, perdón. En fin, que tenemos una gran variedad de software, ¿vale? Y la verdad es que todos son bastante parecidos en cuanto a que ofrecen paleros de comunicación robustos, ¿vale? Pero bueno, algunos tienen ciertas fortalezas y otros tienen otras, ¿vale? Por ejemplo, Asterix Grid, que ya sabemos que en la educación se usa bastante, bueno, pues tiene también algunas carencias, ¿no? En cuanto a mantener a veces la disposición, te puedes encontrar con alguna sorpresa, creo, cuando lo enciendes, ¿no? Y hay material que se ha movido en la pantalla o que no se ha guardado o que no te permite a lo mejor hacer una edición remota, ¿vale? Eh, en fin. Y algunos son específicos para acceso por mirada, otros para acceso táctil y otros permiten ambas modalidades de acceso, ¿vale? Por ejemplo, Verbo, pues Verbo estaría más específicamente enfocado a táctil, ¿vale? Entonces tenemos que saber todo esto, porque cuando nos llega un peque con un sistema y queremos elegir su software, tendremos que ver para qué lo va a usar o cómo lo va a usar o cuáles son sus necesidades, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que tener un software sí o sí para que lo elijamos? Tiene que permitir la edición de una forma ágil y flexible, ¿vale? Tanto en acceso como en expansión del vocabulario. Es decir, que si en un momento dado, en una interacción, necesito meter rápidamente una palabra en su tablero, ¿vale? No me lo tenga que llevar a mi casa a investigar cómo meto esa palabra, sino que tenga un menú de edición que sea muy fácil de utilizar, ¿vale? Y que me permita incluso pues, ponerle cualquier imagen de banco pictográfico, como decía Virginia, o una imagen real, o de repente la foto de la cara del profesor, ¿vale? Porque en ese momento lo necesito ya, no mañana, porque las interacciones son ahora, en el momento, ¿no? Además, si es posible que permita personalizar la voz, vamos a elegir por lo menos entre género masculino, género femenino, ¿vale? O incluso la propia voz de la
de la persona, por ejemplo, en el caso de los enfermos de ELA, ¿no? Grabar esa voz previa, ¿no? Antes de que se pierda. Debería también poder incluir recursos audiovisuales, ¿vale? Y tenemos que especificar que el sistema de comunicación no es una tablet que el niño va a utilizar luego para ver dibujos ni para ver vídeos, ¿vale? Es su comunicador, ¿vale? Pero no quita que dentro del tablero pueda tener alguna celda que enlaza con algún recurso audiovisual. Y eso es algo que se va a utilizar mucho en niños que tienen un procesamiento gestáltico, ¿vale? Que necesitan a lo mejor determinados fragmentos de una canción o fragmentos de unos dibujos animados para hacer referencia a algo, ¿vale? Entonces me tiene que permitir hacer eso, poder meter algún clip de audio o algún clip de vídeo. Y pues también, en la medida de lo posible, que permita control del entorno, ¿no? Ya sabemos que podrían entrar a Internet, si así lo configuramos, podrían acceder a determinadas funciones de domotización también, ¿vale? Ojalá. Pero claro, para eso requiere también de una adaptación en casa que no es siempre la que encontramos, pero bueno, en la medida de lo posible, así sea, ¿no? Y de hecho, estamos hablando de pequeños y a lo mejor pues ahí entramos con el dilema de qué se les permite o qué no, también por edad como cualquier otro niño, ¿no? Pero la mayoría también de estos software te permite enlazar el contenido de tu comunicador con WhatsApp, Messenger, ¿vale? Entonces podríamos escribir un mensaje y poder mandarlo a mi padre o a mi madre o a quien quisiera, ¿no? Vale, ya tenemos el sistema, ya nos ha llegado por una vía o por otra, ya lo tenemos. ¿Ahora qué? ¿Vale? Pues como decíamos, ahora resulta que no lo podemos dejar de fábrica. O sea, de fábrica está bien porque nos va a llegar con un tablero lo más acorde a las necesidades del niño, o por lo menos así es cuando se hace a través de Gizmodo, ¿no? Porque hacemos una serie de preguntas, intentamos afinar lo máximo para que le llegue con un tablero que pueda empezar a utilizar desde el primer día. Pero a veces no sucede así, a veces lo compramos, imaginamos, y nos llega, pues el otro día vi yo precisamente un niño que había comprado el Proloco con el iPad y venía como de fábrica y claro, que aquello no se adaptaba para nada a la situación actual del niño, ¿vale? Pues tendremos que, lo primero, personalizar el acceso, ¿m? Eh, saber qué software tiene, ¿vale? O asesorar sobre el software a la hora de comprar o de tal. Y pensar en el diseño del tablero de comunicación. Lo primero, igualmente, que sea accesible en cuanto a los botones que tiene que clicar, ¿vale? Y aquí jugaremos con la edición del tamaño de la celda, con el contraste también. Podemos elegir que el fondo sea de un color muy contrastado con respecto a la forma, y de eso tenemos tableros de alto contraste para niños que tengan ceguera cortical. También la accesibilidad cognitiva. Y aquí, al igual que decía Virginia, de conocer ese perfil comunicativo a través de evaluación, pues tendremos que conocer también ese niño cómo está procesando el lenguaje, porque sabemos que cada uno procesamos el lenguaje de diferente manera, es decir, con un peso más en lo gramatical, en lo pragmático, en lo semántico. ¿Vale? Aquí se sustentan un poco las teorías que ahora van apareciendo, sobre todo con carácter práctico, el procesamiento gestáltico en el niño TEA, ¿vale? Sabemos que no somos 100% gramaticales, 100% semánticos, es decir, todos tenemos procesamiento también semántico de la información, ¿vale? En el momento en el que utilizamos alguna muletilla, alguna frase hecha, incluso algún gesto cuando queremos darle a entender algo a nuestro entorno y todos nos entienden, ¿verdad? Pero tenemos que saberlo en profundidad con respecto al niño que tenemos delante, porque dependiendo de su procesamiento, así va a ser su tablero, ¿vale? Y por supuesto que se satisfagan el máximo de funciones comunicativas. Como decía Virginia al principio, que no se trate solamente de hacer peticiones. Cuando estamos con un sistema de baja tecnología ligera, como es el sistema de pictos impresos en un papel con velcro, ¿vale? Ahí estamos satisfaciendo a nivel comunicativo la petición a lo sumo, ¿vale? Pero con mucha complejidad, porque ahí la planificación motora muchas veces se nos va. ¿Por qué? Porque los pistos están en una caja, o los pistos están en un álbum, o los pistos desaparecidos. O sea, no, el niño no puede ir prácticamente con los ojos cerrados a pedir lo que quiere.
tendría que hacer labores de búsqueda, labores de inhibición de información, ¿vale? O sea, una serie de impedimentos que hace que al final se frustre. Entonces, la tecnología, un SAC de alta tecnología, lo que hace más fácil también es eso, todas las funciones comunicativas se vean satisfechas con el sistema, ¿vale? Bueno, aquí es donde yo presentaba Score de una manera rudimentaria y luego se me encendía la bombilla de que Eli puede hacer la aparición estelar como ha hecho. Básicamente era eso, ¿no? Explicaros que nos parece un recurso interesantísimo en cuanto a que también el tema procedimental lo facilita bastante, porque yo misma cuando hago a lo mejor edición de algún tablero y tal y veo que tienen que llegar a una información, pero para ello tienen que dar varios saltos y tener en mente que tengo que volver al principio para volver a formular una nueva frase es bastante complejo. Entonces, que permanezca siempre el vocabulario núcleo y que sean las categorías semánticas las que van apareciendo, me parece la verdad que la bomba. Eh, y espero que le saquemos mucho partido y que pronto tengamos peques que ya lo están utilizando. ¿Vale? Tendríamos Score 400, que sería creo que el más sencillo, luego hay una versión superior y así. Hablando con Virginia cuando preparábamos la formación, decíamos, madre mía, a veces se ven este tipo de tableros con tantas celdas que asusta y que incluso uno dice, no, el niño cómo va a utilizar esto, es imposible que utilice esto. Y bueno, tendríamos la opción, como dice ella, de invisibilizar algunas celdas, ¿vale? Pero no sería lo ideal sería que estuviera ahí y que a base también de ensayo-error, de modelado y así, pues el niño lo acabará integrando e incluso tendríamos que meter más vocabulario. ¿Mm? Lo bueno también es que podemos analizar la frecuencia de uso de las celdas, podemos hacer a través de los mapas de calor, pues eso, cuáles son aquellas que más se clican, las funciones que más se utilizan, podemos hacer bastantes cosas interesantes como profesionales, ¿no? Vale, pues ya tenemos el software, ya tenemos el hardware, ya tenemos el dispositivo maravilloso. Pero ¿y ahora qué? ¿Ahora cómo lo hacemos esto en el aula? Y aquí es donde, pues bueno, tenéis vosotros una labor dura, pero, pero la verdad que muy importante porque si no, no es realista todo lo que nos dice la ley, todo lo que nos dice la Convención de Derechos y tal, que es que la educación inclusiva eh, no es algo momentáneo, no es una moda, no es decir con unos sí, con otros no, cuando me sienta preparado, cuando tal, es que hay que ponerla en práctica y es urgente. Los niños no pueden esperar. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos posible en el aula? Tenemos que tener en cuenta que debería de ser algo que concierne a todo el colegio, ¿vale? No lo digo desde una perspectiva eh, tajante y mandona, me refiero a que todo el mundo del cole debe saber que existen estos sistemas de comunicación, que no todo el mundo se comunica de igual forma, ¿vale? Que en un aula no todos los niños se desarrollan al mismo ritmo, ni de la misma forma, ni procesan la información de la misma forma, ¿vale? Por tanto, lo ideal sería que desde el personal de comedor, desde el portero o la portera, todos los del cole, si ven que un niño lleva un sistema, pues sepan de qué va. ¿Vale? Por lo menos sepan de qué lleva, para qué sirve, ¿vale? Y que me puedo comunicar con ese niño. Eh, como digo, es responsabilidad de toda la comunidad educativa y debe estar presente durante toda la jornada. Lo que nos encontramos con mucha frecuencia es que pues durante la sesión de AL se saca, la PT se saca, pero luego están mucho en el armario los dispositivos y en el recreo pues también están en los armarios. Y entendemos que hay también hay una especie como de barrera pues, ante el desconocimiento o ante bueno, pensar que son funciones extra que a mí no me concierne. No, sí, nos concierne como ciudadanos, ¿no? El considerar que los demás se comunican de una forma diferente y que están además en adquisición, por tanto, está también en nuestras manos que sea eso una realidad o no. Y luego, bueno, pues el que reciba el profesorado una formación más profunda y actualizada, ¿no? Más allá de formaciones de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, de base ya, desde la universidad debería de haber
más formación con respecto a esto, no solamente en magisterio, en todo, fisioterapia, terapia ocupacional también, psicología, o sea, todos tenían que tener muchísima más formación sobre esto, pero como digo, nos concierne a todos como ciudadanos, es que eso es así. Yo siempre digo, hay que ver que estamos más interesados por cómo funciona un iPad o cómo funciona tal, cómo funcionan las personas. Es decir, pues te tiene que interesar cómo funcionan las personas y saber que cada uno procesa de forma diferente y se comunica de forma diferente. Y si no, estamos perdidos, ¿no? Entonces, hay que dar un salto desde un paradigma tradicional de CA, ¿vale? Hacia un paradigma actual. Aquí no nos vamos a meter porque esto sería ya, no sé qué hora es, pero eso sería ya, bueno. Pero sí que tengamos en mente que nos podemos actualizar, que nos podemos especializar aún más, ¿vale? Y los niños lo necesitan. Necesitan que nosotros nos actualicemos y empecemos a considerar nuestra práctica desde un paradigma actualizado, ¿vale? Bueno, ahora un poco la parte pragmática. Es decir, ¿qué hay de cierto o qué hay de realidad de que mi alumno puede tener un sistema de comunicación financiado por el sistema de salud? ¿Vale? Esto es así, ¿vale? Desde 2019 aparece en el Boletín Oficial del Estado una ley que recoge que aquellas personas con necesidades de la comunicación compleja y trastorno neuromotor tienen derecho a la prescripción desde sanidad de un sistema de comunicación por acceso por mirada u otros accesos, ¿no? Por tanto, aquí también abriría el abanico a acceso táctil y con pulsador. Si seguimos analizando la ley, pues habla de los facultativos que pueden prescribir a un paciente estos sistemas de comunicación, ¿vale? Preferentemente serían neurólogos y rehabilitadores, ¿vale? Nosotros, en el mensaje que le transmitimos a los hospitales, que a priori ellos tampoco conocían la información, o aunque lo conocieran, no se hacían una idea de para qué tipo de usuario o paciente iría dirigido, pues se ha hecho con ellos también una labor formativa y se le ha intentado inculcar y hacer ver que no debería de excluir a ningún perfil, que la persona no debe de mostrar ningún prerequisito ni de que sabe utilizarlo, porque al igual que si tú no sabes montar en bici y te doy una, ¿cómo me vas a demostrar que sabes? No has tenido ni siquiera un periodo de aprendizaje y prueba, ¿no? Entonces intentamos un poco que vayan con esa mente abierta de "Bueno, la persona tiene estas necesidades, yo se las puedo cubrir y ya veremos, ¿vale? Para que no vayan con la negativa por delante. ¿Cómo se solicita? Bueno, pues la familia lo solicita al facultativo prescriptor, ¿vale? Bueno, pues muchas familias van y dicen que conocen el sistema, conocen los sistemas de comunicación por mirada o táctiles. Otros porque ya lo han probado en los coles, en las asociaciones, en el propio gabinete, ¿vale? Lo comunican al facultativo y el facultativo, bajo su criterio, eso sí que es cierto, la última palabra la tiene él, o ella puede pedir una prueba en consulta, que se nos ha dado aquí en Canarias alguna vez, de que han dicho, bueno, quisiera verlo en consulta cómo lo utilizan, ¿vale? Y sin problema nos hemos desplazado, pues yo en este caso con la tecnología y lo han probado allí, o no, hay veces que el facultativo, pues bajo su criterio, piensa que está bien y hace la prescripción directamente, ¿vale? Esa prescripción con carácter práctico, digo, no es una petición para, no es una receta para una ortopedia, ni un P8, ni nada de eso. Es una solicitud que se hace a la gerencia del hospital y la gerencia se pone en contacto con la empresa que va a hacer la distribución de ese servicio, ¿vale? Y una vez que ya se ha establecido que se va a iniciar el servicio para esa persona, para ese niño, ¿vale? Pues la empresa, en este caso Equipom, o la que sea, pues se encarga de enviar el comunicador con los accesorios que necesita, ¿vale? El brazo para la silla, que será diferente dependiendo de la silla y todo, ¿vale? Y de poner en marcha el sistema y de ofrecer el servicio. Entonces, como veis, el proceso visto aquí, muy fácil, pero necesitamos, pues, necesitamos que la familia
pues vayan y lo soliciten de primera mano y que se note el interés, porque es vital, es fundamental. Esto no es un capricho, esto no es un complemento a tener, no es un llavero, no es un juguete, no es para jugar, ¿vale? Esto es fundamental para el desarrollo de la persona, para todo, para el aprendizaje, para la comunicación, para la dignidad, para las imágenes, esto es fundamental. Así que, bueno, creo que más o menos nos quedan unos minutos para preguntas, Virginia. Creo que más o menos nos hemos Sí, medio ceñido al tiempo, ¿no? sí, quedan tiempito para preguntas, si hay alguna pregunta. Vamos a ver. En el chat había una sobre Ukitu, ¿vale? Que preguntaban que cómo se llamaba el dispositivo táctil de la presentación anterior. Sí, el dispositivo táctil se llama Ukitu. Sí, el que ahora mismo está en disposición, ¿vale? A futuro, como he dicho, voy haciendo un poco de spoiler, tenemos también el Bike 10, pero ahora mismo es Ukitu, ¿vale? Y Ukitu es de acceso táctil para iPad y también para Windows, ¿vale? Habitualmente la prescripción que se hace desde Sanidad se está haciendo para Windows. Pero en el caso de que alguna persona, por alguna situación, imaginemos, ¿no? Esté más hecha al entorno iOS o haya utilizado antes iPad y tal, se podría hacer la prescripción con iPad, ¿vale? En ese caso, dependiendo también del sistema operativo, el software que la acompaña, pues sería uno u otro, ¿vale? Por ejemplo, para entorno Windows, pues la prescripción prácticamente todas están haciéndose con MindExpress, ¿vale? Pero si fuéramos a un iPad porque tuviera que ser así, porque lo necesita la persona, pues la prescripción seguramente iría con Grid. Vale, preguntan por el chat que si hay alguna posibilidad de préstamo de prueba o alquiler para los centros educativos. Pues Katia, si parece, ahora te vamos a dar o escríbenos o escríbeme a mí al mail que tienes ahí, el de canarias@irisbon, ¿vale? Porque tenemos varias propuestas al respecto y es mi compañera Ainhoa la que está llevando ese tema y es la que nos puede dar la respuesta más acertada, ¿vale? Mira, aquí está el mail. Si tú me escribes, ya hacemos un triángulo, hablamos entre las tres. Muy bien. Bueno, queríamos también nosotras lanzar alguna pregunta, ¿verdad, Virginia? Si no os lanzáis vosotros. A ver, no sé, no tenemos la opción de meter por aquí, ¿no? Cuestionarios y cosas No, así. pero bueno, yo creo que por el chat podemos, Pero por el podemos chat, resolverlo. claro, pues no sé, por ejemplo, si detectáis en el aula alumnos que son, o sea, que necesitan, que tienen esta necesidad de no cubierta o que lo han intentado y que no lo han conseguido, de sanidad me refiero. ¿O qué nos falta a los docentes? Nos falta tiempo, nos falta recursos, nos falta formación. Lo hemos intentado, dice Anabel, lo hemos intentado, pero en casa también se tiene que trabajar. Falta que las familias colaboren. Esto es fundamental. Y de hecho, dentro de la evaluación que se hace del perfil comunicativo, también se mira los socios comunicativos que ese niño tiene de forma más cercana, es decir, la familia, de forma un poquito más lejana, el cole y terapeuta y ya la sociedad. O sea, ¿qué entorno comunicativo tiene para, bueno, pues para garantizar el éxito? Yo ahí hago de abogado del diablo, ¿vale? Yo que también trabajo con familias, me voy a poner que es que no hay familias y esto es como, ¿no? El asesino no puede defenderse. Claro. Quizás también, y nosotros lo detectamos muchísimo, la formación normalmente va enfocada muchas veces a los profesionales en activo, a los profesionales que están en las aulas, a los profesionales de atención directa, pero formaciones específicas a familias hay muchas menos. Lo digo porque siempre decimos que los profesionales tenemos que estar actualizados, pero las familias, ¿cómo se actualizan? ¿Vale? Porque yo soy madre y padre de este peque. ¿Cómo me actualizo yo en ser madre y padre de este peque? Entonces, bueno, creo que ahí también las entidades tenemos que crear formación para familias. Sí, con un vocabulario adaptado a ellos. Exacto.
Mira, otro. Diana Gómez Vargas dice, buenas tardes, soy de Colombia, tenemos un atraso tremendo. ¿Cómo nos podemos capacitar? Yo soy optómetra y manejo, hoy que me lo moví, hay tracker en investigación. También trabajo entrenamiento visual para seguimientos y sacádicos para ayudar a los chicos con los que trabajo, la mayoría TEA. ¿Cómo nos podemos capacitar? Entiendo que es capacitar, Formarte en comunicación con eye tracking, entiendo. Si está enfocada a eye tracking, pues entiendo que va por ahí. sí, hombre, yo creo que hay bastante, bueno, Formaciones. sí, bastantes formaciones. Ahí tenemos compañeras en Alfasac, por ejemplo, hacen muy buenas formaciones y Sí, es buscar, Diana, porque hay muchas opciones de formación. Las empresas comercializadoras de eye tracking suelen colgar en YouTube pues todas las formaciones que se hacen en cuanto a comunicación. O sea que hay mucha formación también gratuita y abierta que ya se ha generado y que puedes localizar en Internet. ¿Vale? Y luego mm, entidades, como dice Celia, que se dedican específicamente a dar formaciones de pago de alta calidad. claro. Aquí Nosotros, preguntan, formarme por en SEA, ejemplo, exacto, dice Diana, formarme en SEA. claro, porque, por ejemplo, en el canal de YouTube de Iris Bomb hay vídeos grabados sobre Iru, que sería el eye tracker, ¿vale? Y cómo hacer pues, determinados ajustes, edición de tablero y así, ¿vale? Sobre metodología en CA, pues hay mucha formación Hay muchas en... formaciones. Claudia Marinón, tienes ahí en, en parte americana también, que da formación en CA. Aquí tenemos la Fábrica de Palabras, Iris Bond, Assistiveware. Hay muchísimas entidades que dan formación en CA. Y luego preguntaban por aquí detrás también, Anabel, dice, ¿existe esa posibilidad para las familias a través de los centros? Entiendo que la de formación, Anabel, supongo que te refieres a formar a las familias. Sí. Sí, mira, por ejemplo, nosotros ahora mismo con la unidad de atención temprana de aquí del Guigú, de Tenerife, hemos hecho un proyecto piloto de dar formación a las profesionales, porque entendemos también que la comunicación, lo decía Celia, parte desde el -4 y es verdad que muchas veces recae la responsabilidad de comunicación en las aulas. Pero las aulas ya vamos a aprender, no a comunicarnos. Entonces, bueno, era una práctica, una buena práctica piloto de que en atención temprana se empezaran a hacer esos pasitos de comunicación y que empezaran a implementar sistemas de comunicación en peques. Nos hemos visto desbordados, de hecho tenemos 12 peques ahora mismo que han sido derivados y un proyecto piloto de empezar formación a las familias, porque detectamos que muchas veces los profesionales empujan, pero es verdad que las familias no tienen formación en comunicación ni tienen por qué tenerla y hacen lo que consideran mejor, un poco a ciegas sin saber qué es lo que estoy haciendo. Es verdad que hay familias que en cuanto tienen a su hijo o hija con necesidades de comunicación, buscan información, se forman y se autoforman, pero otras requieren de entidades que les echemos una mano. Entonces ahora mismo estas 12 familias van a formar parte de un proyecto piloto con el que les vamos a dar pues, formación a ellos para que puedan apoyar en la comunicación de sus hijos de forma gratuita. Y yo entiendo que esto debe ser algo que, bueno, desde las propias aulas, desde las propias entidades que trabajamos, pues tenemos que ir apostando cada vez más por esto. Luego serán ellas mismas, familias que forman a familias, pues igual que nos hemos formado los padres y las madres cuando educamos a niños, que luego te haces tu grupo de apoyo, como digo yo, y de ese es el que te dice por dónde ir. Mm. Y fijaos qué complejo es el tema, porque la familia, al fin y al cabo, se formará a nivel familiar sobre el sistema de su hijo, ¿vale? Sobre el software de su hijo y sobre el perfil de su hijo. Pero el profesorado tiene que conocer todos los software que hay en el mercado porque te va a llegar un alumno con Proloquo, te va a llegar otro con Grip for iPad, te va a llegar, y tú no puedes decir, no, es que yo solamente trabajo con este, ¿vale? Porque no se trata de ti, se trata del niño. Entonces, esto requiere pues tomarlo en consideración eh, mayor, ¿no? Mm. Sí, Algo incluso muchísimo más troncal a nivel de centro. nosotros vamos a empezar justo con estos padres que aún no han tomado la decisión, es decir, sabemos que vamos a implementar comunicación, sus hijos han sido valorados, son candidatos todos a comunicación, pero hay que tomar la decisión que es software de comunicación y esto no es café para todos. Entonces, ¿quién toma la decisión?
los profesionales de referencia, la familia en conjunto. Entonces, bueno, la idea es que para tomar una decisión informada, perfil educativo, perfil privado y familia tienen que estar a la par. Ahora mismo tenemos que el perfil educativo puede saber de comunicación, el privado también, pero la familia dice, ¿y entonces yo qué pinto aquí? ¿Qué decisión tomo yo? Entonces, bueno, la idea es equipararlos para que puedan llevar a tomar esa decisión entre todos. Por supuesto, teniendo en cuenta el peque al que va. Mm. Y hay otra de Marta Felipe. Desde el ámbito sanitario va muy lento. Tenemos un niño con el dispositivo aprobado desde antes del verano y aún esperando. Pues, Marta, decirte que llevamos trabajando con los hospitales, visitándolos, dándoles formación, hablando con gerencia, hablando con dirección médica, meses y hasta pues, 1 año y medio, que es cuando yo empecé a colaborar con Edith Bond. Eh, Hace unos meses, pues justamente antes de verano, marzo así, es cuando empezó a arrancar las primeras prescripciones. Y es verdad que el ritmo es lento para lo que se espera, porque sabemos que hay mucha necesidad infantil y de adultos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que es importante? Que las familias tomen aquí un poquito también las riendas y lo soliciten, y lo soliciten, y vuelvan, y así, ¿vale? Porque nosotros como empresa lo estamos intentando, ponemos toda la carne en el asador con mucha destreza para no ser tampoco tan pesados como para que digan esto, ¿qué? Pero claro, no dejan de ser una empresa. Entonces, para ellos es muchísimo más significativo que sea la propia familia con su hijo los que están pidiendo esto, y además con formación, porque saben que hay una ley que los ampara y que esto es así, ¿vale? Así que a la familia, que no sé si puede ser que conozca, sepa quién es, pues que le den un poquito ahí de presión, ¿vale? Vale, y hay otra de Laura, entiendo porque no veo el nombre entero. Dice, sí, sí, gracias, dice Marta Felipe. Dice, buenas tardes, quería preguntar cómo es la experiencia de emplear estos software con personas adultas que tengan dificultades de comunicación y no manejen las nuevas tecnologías. Chin, chin, chin. Tan- Tan, tan, Bueno, tan. aquí también habrá que ver si la persona está alfabetizada o no, aunque no sea un niño, a lo mejor tiene que utilizar un sistema pictográfico, ¿vale? Y adaptar el comunicador a esa persona, que no podemos pretender que utilice un comunicador que se le plantee un reto brutal, Justo. apoyarnos mucho en el entorno comunicativo. Y aquí Virginia dirá, el entorno comunicativo, madre mía, para saber cómo será el El entorno de una entorno persona mayor. comunicativo, si es un adulto, es una persona mayor, evidentemente, pero justo creo que yo iba más precavida que Celia. La metodología del lenguaje natural asistido dice que todas las posibilidades, todo abierto. Yo me he manejado, he llegado al revés. Yo he venido desde los adultos porque siempre su rango habitual de personas y población ha sido los adultos y nos hemos incorporado ahora bueno, ahora, hace un par de años, a menores, pero siempre han sido personas adultas con las que hemos trabajado. Entonces, es verdad que nos encontramos con personas, como tú dices, que no manejan la tecnología, pero que además vienen muy frustradas y que vienen ya con todo probado. Es decir, muchas veces nos encontramos con adultos donde se ha probado muchas cosas, muchas tecnologías, mucha comunicación, pero poca metodología. Entonces, a eso me refería cuando reiniciamos. Son personas que vienen muy cansadas de iniciar cosas y que de repente me vuelvas a iniciar algo. Si la pregunta es, ¿se puede? Sí. Nosotros no conocemos el no se puede. ¿Juega la pericia del profesional? Más que nunca, porque tienes que conocer a la persona, tienes que evaluar muy bien su entorno, tienes que apoyar mucho a su entorno y tienes que adaptar muy bien la tecnología a la persona. Primero para que cree vínculo y cree feeling con esa tecnología, ¿vale? Pero yo creo que ahí es pericia de los profesionales que hacen de facilitadores de la tecnología, básicamente. Pero se puede hacer perfectamente comunicación en alta tecnología con personas que no manejen las tecnologías. Se supone que la tecnología ha llegado para ser intuitiva y ayudarnos. ¿Qué pasa? Que a día de hoy todavía no lo hemos conseguido al 100%, pero yo creo que con la pericia del profesional no hay problema ninguno. Hay que adaptar mucho, hay que, bueno, como mismo decía Celia, cuidar esa tecnología, que solo esté la comunicación, que sean procesos muy fáciles de activar y desactivar, que solo esté el comunicador, que no se pierdan, que sea muy intuitivo lo que hay que hacer, pero se puede hacer
sin problema. Claro, yo creo que en estos casos a lo mejor lo que está más pobre, por así decirlo, sería toda la parte procedimental, ¿vale? Es decir, ¿cómo manejo la tecnología si tengo que ir a una pestaña, abrir aquí, saltar aquí, ¿vale? Eso es lo que quizá presenta más dificultad y ahí sí que es verdad que podemos hacer muchos ajustes. Ten en cuenta que lo ideal sería un tablero alfabético, porque con eso puedes expresar cualquier cosa. El pictográfico está muy bien cuando no está alfabetizado, pero te limita bastante. Pero es que dentro del alfabético vamos a tener a nuestra disposición tableros que son QWERTY, ¿vale? Tableros divididos por vocales y consonantes para aquellas personas que no están hechas al teclado que usamos nosotros, ¿no? Tablero en el cual tú tecleas una letra y te da la opción de, por frecuencia, cuál sería la siguiente que habitualmente va. ¿Vale? Tableros silábicos, es decir, marco la S y de repente aparece sa, se, si, so, su. O sea, tenemos una variedad de tableros tan grande para adaptarnos a la persona y para que dé el mínimo de saltos. Por eso decíamos que con Score estábamos entusiasmados porque da muy pocos saltos para poder comunicar, por tanto, no tienes que entender el sistema de pantalla, ni el sistema de pestañas, ni nada, que es lo que realmente puede costar más, lo procedimental. Entonces, como dice Virginia, no se trata de decir no puedo, sino que lo voy a adaptar y si no, lo voy a diseñar. Si no, lo voy a pedir que lo diseñen. Además, Laura dice no manejan las tecnologías. Yo soy muy de anécdotas. Los que me han oído siempre cuento anécdotas. Y recuerdo la primera vez que fui a un aula en clave, que, bueno, ya hace unos añitos, bueno, y preguntaba, bueno, ¿y tu alumnado tiene tablets? Y me decía la maestra, no, 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 que va, los míos no utilizan ninguno tablet. Digo, ¿no te importa que lance la pregunta? Eran 5 o 6 personas. De las 5 o 6 personas que había en el aula en clave, digo, bueno, ¿quién tiene tablet en su casa? Y levantan 5 la mano. Me mira la docente y dice, ¿qué me estás contando? Dice, yo no lo sabía, digo, pero normalmente traen el alumnado las tablets a las clases. Dice, no, no, están prohibidas. Digo, ¿y entonces cómo lo vas a saber? O sea, muchas veces que no manejen la tecnología no significa que no estén expuestas a ella. Que no tenga capacidad motora de ver cómo tocar un iPad o cómo funciona una tablet no significa que no vea cómo la maneja otra persona y yo sepa lo que está tocando. Y de hecho, tenemos muchísimas personas que no están alfabetizadas, pero que entran en YouTube y ponen los vídeos solo con las imágenes, con el tal. O sea, saben perfectamente cómo funciona la tecnología. Otra cosa es que el uso que le dan a esa tecnología no sea para comunicar. Pero si tienen esa capacidad, tienen la capacidad de utilizar un comunicador sin problema. Claro. Tiene la opción de poner frases enteras en un botón, es decir, no tiene por qué ir escribiendo palabra por palabra, puede poner la frase más frecuente. Exacto. O sea que Pericia hay del muchas profesional. opciones. No sé si hay alguna. A ver, espera, porque alguien ha hecho una pregunta aquí. Vale, es que lo han hecho en preguntas. Perdona, Patricia. Dice, soy profesional, pero también mamá y estamos usando la Asterigrid. Mi pregunta es, si el niño no está tan puesto en el alfabeto, no está tan puesto en el alfabeto, está comenzando la lectoescritura. ¿Es esencial, como comentan en los requisitos, que disponga de esta celda? Si es así, ¿cómo incorporarla desde casa antes que en la escuela? ¿Cómo incorporarla desde casa antes que en la escuela? La celda debe estar, o sea, el La acceso al celda, teclado sí, el acceso al teclado, exacto. debe estar, sería lo más adecuado, ¿no? Sí. Y desde casa, hombre, dentro de la estrategia del modelado ya también podéis empezar a modelar ahí, eh, aunque sean palabras sencillas a priori, ¿no? Completando a la mejor frase, intercalando lo pictográfico y lo alfabético. ¿Qué opinas Claro. tú? Que el alfabeto debe estar, no va a molestar. Y yo hago, siempre le digo a las familias, ¿en tu casa hay libros? Sí. ¿Y le molestan al peque? No. Y si no le molesta el libro, ¿por qué le va a molestar la tecla del alfabeto? Ya la tienes ahí, se empieza a recurrir, igual que recurres a un libro y lees tú, y luego ya pides que la lectura sea compartida y luego ya estableces estrategias, o sea, pero el exponerlos a las letras no ocasiona nada, todo lo contrario. Pues son símbolos abstractos a los que le vamos a ir dando significado con el desarrollo de la alfabetización, básicamente. Diana sigue por aquí en este de preguntas. Dice, ¿realizan entrenamiento en movimientos visuales? Yo lo hago acá y ayuda mucho para la comunicación. Diana Gómez, que hablaba de eye tracking. Yo en eso tengo un máster, Diana. Yo trabajo de movimientos visuales
con tecnología y fuera de tecnología, antes, durante y post eye tracking. Creo que es fundamental ejercitar la musculatura visual para entender, por un lado, cómo funciona el eye tracking, pero sobre todo porque los ojos no vienen diseñados para comunicarnos. Vienen diseñados para cotillear, ver, visualizar, ver una peli, pero no para afinar. Entonces, bueno, con Irisbon desarrollamos ya hace un par de años una curva de aprendizaje para entrenar los seguimientos visuales porque es fundamental que las personas cuando utilicen lectores oculares no se canse su mirada tanto y sean cada vez más eficaces a la hora de fijar y realizar la selección visual. Hmm. De hecho, tenemos Inclusive Technology, que tiene una serie de juegos que dentro de esa curva de aprendizaje va generando pues, una serie de retos, ¿vale? A priori, pues una exploración por la pantalla, luego un caso de afecto y así, para ir entrenando. Pero es que además tenemos herramientas que nos permiten ver cómo ha sido ese barrido visual, si ha habido algún tipo de temblor, porque hubiera algo de nistagmo, y podemos, por tanto, generar un informe y a los meses hacer una comparativa, ¿vale? Para ver un poco este entrenamiento visual cómo ha ido evolucionando, aunque lo vamos a ver, ¿no? El propio uso del tablero, pero hay herramientas Sí. para ello bastante interesantes. Sí. Pregunta Patricia, dice, intercalando no se puede producir que confundan cuándo comunicarse entre letras o con las imágenes. Es la misma, la mamá que decía que tenía un niño que utilizaba Asterigrid. No se trata tampoco de saltar entre letras e imágenes, se trata de que tengas acceso al tablero con las letras y que como mismo cualquier peque empieza a aprender, bueno, ¿y tu nombre por qué letra empieza? Por la A. Pues que él pueda tener esa exposición y esa experiencia y ese intercambio, decir, oye, tu letra empieza por A. ¿Vale? No se trata de hacer una instrucción específica en alfabetización. Se trata de alfabetización emergente, no dices la edad del peque, ¿vale? Pero se trata de empezar a exponerlos a las letras. ¿Qué nos ocurre en comunicación aumentativa alternativa? Que muchas veces esa exposición no llega hasta que los profesionales consideramos que es el momento de dar el salto a la lectoescritura. Y eso suele suceder a lo mejor con 12 años, cuando ya tienen, digamos, interiorizado el comunicador es cuando pensamos en el siguiente hito que puede ser la lectoescritura o los números, ¿vale? Y creo que no, que eso es un error porque al final lo que estamos es atrasando un aprendizaje que debía darse pues mucho antes, igual que lo hacemos, bueno, y de hecho hay evidencia científica, igual que lo hacemos en el resto de niños con desarrollo normotípico. Efectivamente. Y de hecho, también es interesante, porque cuando tenemos el comunicador delante, parece como que restringimos cualquier actividad de estimulación y de aprendizaje al comunicador. Y tenemos que abrir un poco nuestra mirada y decir, podemos tener en el comunicador imágenes y mostrarles letras fuera de ese comunicador, en una pizarra, en tarjeta, en juguetes, y que vaya haciendo una asociación de la imagen con la letra y así. Claro, como cualquier niño que estamos exponiéndolo a ese tipo de aprendizaje, en el que vamos asociando eh, la fonética, ¿no? Mm. Eh, Diana pregunta, ¿me puedes dejar tu contacto? Diana, no sé a quién te refieres, pero bueno, tienes los dos correos en pantalla, o sea Están los que dos. Mm. están los dos, puedes contactar con cualquiera de las dos y nada, en lo que podamos ayudar, seguro que hablo por mí, por Celia, por supuesto, vamos a estar dispuestas a ayudarte en lo que sea. Lo que yo pueda. Y Virginia, pues también. Vale, no sé si hay alguna otra preguntita. A ver, creo que están todas respondidas. Vale, pues nada, ya cualquier duda que tengan más particular así, pues nos pueden contactar. Y muchísimas gracias, ha sido un gustazo. Yo tenía ganas de hacer algo así exclusivo para la isla. Eh, Muchísimas gracias, Virginia, por tu tiempo, que sé que tiempo Yo libre creo, no tienes. yo creo que muchísimas gracias a las personas que han asistido porque, bueno, yo creo que aquí se ve el andar y ya el destinar tiempo de una tarde de un lunes a comunicación aumentativa, yo creo que ya deja todo dicho. Claro, Ahora hay claro, que yo atacar siempre las digo, dificultades. pertenecen a la generación del cambio. Y eso es Exacto. para enorgullecerse, sí. Bueno, muchísimas gracias. Nada. Nos vemos en Bueno, otra. Hasta muchísimas luego. gracias a todos y a todas. Adiós.